Hace 40 años que murió Francisco Franco, pero su legado, el de las generaciones de españoles que trabajaron para dejar una España mejor a sus hijos y nietos, aún perdura, por mucho que los españoles más jóvenes desconozcan esta herencia. Sin Franco no sería posible la democracia que hoy en día tenemos, ¿no? Dijo, eso marca una señal de recuperación histórica para España que no tenéis ni idea de lo que puede significar. La creación de la clase media y pues gracias a eso yo creo que hoy estamos como estamos, ¿no? Franco ya en los años 60 ya ha decidido que Juan Carlos I, el príncipe, le va a suceder en el gobierno de España. Nos trajo una monarquía que desembocó en una magnífica transición en la democracia que disfrutamos hoy. Entre el 90 y el 93% de la generación de pensionistas actuales tenemos la vivienda adquirida en aquella época. Porque Franco piensa que si el obrero tiene derechos y tiene razón para ejercerlos, no se los puede negar nadie. España era una de las grandes potencias industriales de todo el mundo cuando muere el generalísimo Franco. Y todo eso con una administración reducida, con una administración austera, con una administración eficaz y una administración honesta. Y de don Francisco Franco Bahamonde, que fue el que de su voluntad salvó al FC Barcelona, porque de otra manera el Barça no hubiera sobrevivido. Entonces el dinero público era sagrado. ¿Cómo se va a llevar a uno un duro de dinero público? Por tanto, eras libre, con mayúsculas, podías elegir. Y eso daba una confianza que forjaba nuestra personalidad. Donde estaban los hijos de los vencidos y los hijos de los vencedores. Ahí coincidíamos todos sin ningún tipo de distingo, En lo económico, la industrialización. En lo social, la clase media. Y en lo político, la restauración de la monarquía. No había nadie sin trabajo, no había desempleo. El príncipe aprende esos valores de ilusión, de alegría, de esfuerzo fundamental. En 1959 llegaba a España en visita oficial el general Eisenhower, presidente de los Estados Unidos. La visita de Eisenhower a España, su paseo por las calles de Madrid junto al general Franco, marcó un antes y un después. Eran los tiempos de la Guerra Fría, la amenaza al mundo libre de las divisiones soviéticas y los partidos comunistas infiltrados en el sistema democrático y de libertades de Occidente. La opinión pública del mundo entero supo entonces que el régimen autoritario que gobernaba a España había servido para librar a los españoles de la revolución y de la dictadura comunista. A partir de este momento, España inició una larga amistad con los Estados Unidos, la primera democracia del mundo. José Antonio Girón era como yo quizás menos, pero él estaba entusiasmado con la visita. Dijo, eso marca una señal de recuperación histórica para España que no tenéis ni idea de lo que puede significar. O sea, él con su vozarrón, con la rotundidad con que solía expresarse, me decía que era verdaderamente algo que estábamos viviendo y que parecía imposible años anteriores. De manera que podíamos sentirnos verdaderamente satisfechos de una visita de ese talante y de esa significación. Desde 1959, España quedó claramente situada como una de las naciones más importantes en el combate para impedir la expansión del comunismo. Kennedy, Lyndon Johnson, Nixon, hasta llegar al presidente Obama,
La política trazada por Franco y sus gobiernos de amistad con el pueblo norteamericano ha servido para preservar la libertad y el progreso de los españoles, y con ellos de todo Occidente. En 1972, el general Vernon Walter viajó a España comisionado por el presidente Nixon, inquieto por el futuro español, para entrevistarse con Franco. Me recibió en el patio con el ministro López Bravo. Me dijo: su presidente quiere que le hable francamente. ¿De qué? Yo le dije: mi general, el presidente de los Estados Unidos está muy preocupado por la situación en el Mediterráneo occidental y quiere saber cómo ve usted los acontecimientos futuros. Él me dijo: lo que interesa realmente a su presidente es lo que acontecerá en España después de mi muerte, ¿no? Le dije: mi general, sí. Siéntese, se lo voy a decir. El príncipe será rey porque no hay alternativa. España irá lejos en el camino que desean ustedes. Habrá grandes locuras, pero ninguna de ellas será fatal para España. Yo le dije: pero mi general, ¿cómo puede usted estar seguro? Porque voy a dejar algo que no encontré al asumir el gobierno de España hace 40 años, la clase media española. Diga a su presidente que confíe en el buen sentido del pueblo español. No habrá otra guerra civil. Mi padre y mis abuelos, ¿no?, siempre me comentaron, ¿no?, que sin Franco no sería posible la democracia que hoy en día tenemos, ¿no?, y el desarrollo económico del país, ¿no?, creándose la clase media, y que todos los jóvenes, ¿no?, podamos ir a la universidad, ¿no?, y estudiar, ¿no?, y tener un trabajo digno, ¿no? Entonces eso es la herencia del franquismo. La creación de la clase media, ¿no?, porque más que nada antes era una sociedad que era no estabas aquí o estabas aquí, y él pues hizo un estado de bienestar, la creación de la clase media, y pues gracias a eso yo creo que hoy estamos como estamos, ¿no?, porque si no pues nos pareceríamos a, por ejemplo, países del este, comunismo. ¡Viva el rey! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! La Constitución que tenemos actualmente, que es la más larga de la historia de España, se promulga el 31 de octubre de 1978 y en su primera página todavía podemos observar el escudo con del águila de San Juan, el mismo escudo que tiene la bandera de la época de Franco, dado que es directamente heredera, nace de esa España que desaparece el 20 de noviembre del 75 con la muerte del generalísimo. Bueno, aquí estamos delante de este magnífico monumento a nuestra bella y duradera Constitución, y creo que es un buen sitio para hablar de Francisco Franco. Pienso que los españoles tenemos una inmensa deuda de gratitud con Francisco Franco, que no todos hoy queremos reconocer o quieren reconocer. Gracias a Francisco Franco y sus gobiernos, España salió de la ruina de una guerra civil, de una tremenda guerra civil, y durante 40 años de paz, y gracias al trabajo de los españoles y su dedicación, España pasó a ser uno de los países más prósperos del mundo. Y en lo político, Franco estableció su sucesión en base a una monarquía instaurada. Nos trajo una monarquía que desembocó en una magnífica transición y en la democracia que disfrutamos hoy. Por eso creo que todos los españoles y todos los demócratas españoles, incluyendo nuestros políticos, debemos reconocer la deuda que tenemos con Franco.
Al acabar la guerra, los aliados, los vencedores, se cebaron en la España de Franco, sin tener en consideración que si España hubiese entrado en guerra a favor del Eje, como era perfectamente posible, pues probablemente la suerte de la guerra hubiese sido otra, porque la caída de Gibraltar hubiese podido hacer que la victoria aliada se produjese, pero hubiese sido mucho más costosa. La neutralidad de Franco, la neutralidad decidida de la España de Franco, posibilitó que al final terminase como terminó, y evidentemente esto nunca se pagó. El bloqueo internacional al que sometieron a España en 1945 hizo que los españoles que no habían intervenido en la guerra tuviesen una posguerra mundial, de la Segunda Guerra Mundial, mucho más dura que incluso la que tuvieron los que realmente habían combatido, como alemanes e italianos. Con la derrota del Tercer Reich, los vencedores, azuzados por Stalin, que no olvidaba su derrota en España de 1939, castigaron con el bloqueo internacional a los españoles. Ignoraban que la victoria de los aliados fue en buena medida posible gracias a la neutralidad española y a la ayuda encubierta que, de forma egoísta pero real, la España de Franco facilitó a británicos y norteamericanos, especialmente en Gibraltar y en todo el Mediterráneo occidental. Así habló Churchill en abril de 1944 ante el Parlamento británico. No simpatizo con quienes creen inteligente, incluso gracioso, insultar y ofender al gobierno español en cualquier ocasión. Churchill sabía que la neutralidad española había sido fundamental en la victoria de los aliados, y así se lo llegó a agradecer a Franco por vía de su embajador. Terminada la Segunda Guerra Mundial, Europa entera estaba en ruinas. A muchos europeos les salvó de morir de hambre el Plan Marshall, puesto en marcha por los norteamericanos. Mientras tanto, en España se soñaba con la llegada de la ayuda, una ayuda que nunca llegó. El gobierno de la Argentina de Perón puso fin a las enormes carencias que sufrían los españoles. La visita de Evita Perón a Madrid supuso un acontecimiento. Evita era una de las mujeres más carismáticas de su tiempo y con ella llegó el pan blanco, leche, carne. Por fin los españoles comenzaban a vivir a pesar del bloqueo internacional. En estos años las cosas empezaban a cambiar. En los años 50 la economía de España ya despegaba y las reformas y leyes de los gobiernos de Franco hacían que la calidad de vida de los españoles creciese día a día. Las leyes que emanaban de las Cortes Orgánicas de Franco serían la semilla de una nación en la que imperaba el Estado de Derecho, y aunque estaban prohibidos los partidos políticos, la mayor parte de los españoles disfrutaban de libertad y de una cada día mejor situación económica. A pesar de que se critican que si la jubilación media en España son 1.010 euros en este momento, que es de las más asequibles de toda Europa, incluido Alemania, puesto que el 90%, entre el 90 y el 93% de la generación de pensionistas actuales, tenemos la vivienda adquirida en aquella época, con lo cual ese esfuerzo que en Alemania vivían en arrendamiento y tienen que proseguir pagando arrendamiento, los 1.500 de media de Alemania no les permite vivir como los otros, puesto que tienen, si se quedan en Alemania, por eso huyen al Mediterráneo, tienen que soportar el arrendamiento, puesto que no han adquirido vivienda. Las leyes de protección a los trabajadores, la construcción de viviendas sociales, la extensión de un servicio de sanidad público que llegaba a todos los rincones de España, la educación pública que posibilitaba por primera vez en la historia de España la igualdad de oportunidades. Todo ello iba a transformar a España y a los españoles. La llegada del domingo se señala con cifra encarnada en los calendarios, y en Barcelona, con la afluencia de una enorme multitud a las estaciones del ferrocarril que emprende su feliz viaje a los montes y las playas. Se impuso una disciplina para que todo el mundo se dedicara a trabajar y no a hacer política, como decían. Y entonces eso produjo pues
una legislación laboral que es difícil de entender porque en lo individual se conservó la ley de largo caballero, es decir, la ley de contrato de trabajo de largo caballero de 1931 se refundió en la ley del contrato de trabajo del año 44, en lo individual, de modo que se conservaron todos los posibles avances de la República. Y en lo colectivo se negó la lucha de clases y se negó el derecho de sindicación libre y el convenio colectivo. De modo que el Estado pensaba entonces que si el obrero tenía razón había que dársela, y si no tenía razón no tenía derecho al desorden. Y entonces por ese procedimiento se intensificó mucho la protección del obrero, pero se le negó la huelga. Naturalmente hay que entender la creación de la magistratura del trabajo, que es de Franco. Es decir, que la jurisdicción de lo social, que hoy pervive con otro nombre, es una creación de 1938. Es decir, es consecuencia del Fuero del Trabajo. ¿Por qué? Porque Franco piensa que si el obrero tiene derechos y tiene razón para ejercerlos, no se los puede negar nadie y puede ir al juez. Nací en 1935, un año antes de empezar la guerra, así que he vivido 40 años con Franco y otros 40 años en democracia. Yo creo que la mayoría de los españoles vivíamos después de la guerra felices de tener trabajo. No había nadie sin trabajo, no había desempleo. La gente agradecía cuando en una empresa le permitías hacer horas extraordinarias los sábados. La gente quería trabajar como fuera. Profesionalmente he sido siempre empresario. Lo he sido con Franco y lo he sido ahora en democracia. En los años 60 y 70, durante la segunda mitad de su gobierno, comenzaba el milagro español. Franco y los españoles convirtieron a su patria en la octava potencia industrial del mundo, al tiempo que creaban la base económica y social de la España que iban a heredar los hijos y nietos de los que se vieron obligados a combatir en la guerra civil. Hace 40 años que murió Francisco Franco, pero su legado, el de las generaciones de españoles que trabajaron para dejar una España mejor a sus hijos y nietos, aún perdura, por mucho que los españoles más jóvenes desconozcan esta herencia. Españoles, Franco ha muerto. En 1975 moría Franco a sus 82 años de edad tras 39 años de gobierno. Heredaba el poder el príncipe Juan Carlos de Borbón, con el nombre de Juan Carlos I. En la mentalidad de Franco, hombre, a él le hubiera gustado seguramente que el rey fuera Felipe II o Carlos I de España,
Pero eso no era posible. El rey de España en el 75, nunca sabremos si Franco lo aceptaría o no, pero tenía que ser como el de Holanda, como el de Bélgica, como el de la Gran Bretaña, como los de los países democráticos de Europa. No podía ser como el rey de Marruecos. Y la clase política del 75 lo sabía. Hubo un sector de la clase política muy legítimo que había vivido una experiencia buena y de ¿por qué vamos a cambiar si nos va bien? Y no aceptaban que nos iba a ir mejor si aceptábamos el contexto europeo. Pero la mayoría de aquellos procuradores estuvieron conscientes, bueno, los que votaron en contra, absolutamente conscientes de que daban un testimonio, pero que se acababan allí. Y los que votaron a favor, algunos hubo picaruelos que lo que querían era seguir, pero la inmensa mayoría era gente seria que pensó que era el mejor servicio que podían prestar a España. Lo dijo Torcuato Fernández Miranda, se recuerda poco, pero Torcuato Fernández Miranda hizo unas declaraciones diciendo que merecían un reconocimiento nacional los procuradores en Cortes de 1976, de la ley para la reforma política. Yo voté que no. Voté que no por lealtad al régimen al que había servido. Que realmente la naturaleza es siempre evolutiva y las cosas no son siempre rígidas y definitivas, sino que tienen necesariamente una vertiente metafísica de cambio. Juan Carlos I recogió una buena herencia, una España en paz, industrializada y próspera. Ello le permitió continuar, no sin problemas, el camino de progreso y estabilidad que ya había comenzado años antes con los planes de estabilización. Unos planes que se convirtieron en los sólidos cimientos de la actual prosperidad de España. No se debe olvidar que a pesar de la crisis económica sufrida desde el año 2008, los españoles siguen siendo uno de los pueblos con mejor calidad de vida del mundo. Franco ya en los años 60 ya ha decidido que Juan Carlos I, el príncipe, va a ser el que le va a heredar, le va a suceder en el gobierno de España. En el Pardo, al príncipe y al que el futuro rey y a la futura reina los trata en cierta forma dentro del círculo familiar, se educan con sus hijos y con sus nietos y tienen mucho trato. Y él en un momento determinado sabemos que le dice, cuando yo muera, cuando tú me heredes el trono de España, tú tendrás que seguir tu propio camino, las cosas no serán igual que en mi época, van a ser distintas, tú vas a tener que seguir tu propio camino. Y lo único que le aconseja es que siga su propio camino, es decir, un camino evidentemente que seguramente Franco sabía que tenía que ir hacia la democracia, pero donde tienes que ser fiel a la historia y los intereses de los españoles. La España de Franco y la de Juan Carlos I era una nación en la que imperaba el Estado de Derecho, en la que la igualdad de oportunidades y la justicia social eran una realidad incuestionable. Terminada la Guerra Civil, tras el periodo republicano que llevó a la proclamación fallida del Estado catalán y del Estado vasco, los españoles levantaron una nación organizada en 50 provincias. Regido por un Estado centralizado en el que solo una administración nacional gestionaba los intereses de todos los españoles. Una administración gestionada por un puñado de funcionarios, muy barata de mantener. Una España en la que los ciudadanos de La Coruña, de Segovia, Gerona o Cádiz eran todos iguales. Nacía así un Estado nuevo, con un proyecto común al que pronto se sumaron de forma espontánea y cotidiana la práctica totalidad de los españoles. Nadie fue excluido. Intelectuales como Ortega y Gasset o Marañón se sumaron a este proyecto desde el inicio de la Guerra Civil.
Con motivo del 7º aniversario de la exaltación a la jefatura del Estado del caudillo de España, se celebra en la Plaza de la Armería la grandiosa concentración de los camaradas del Frente de Juventudes en homenaje de adhesión y lealtad al generalísimo Franco. Partió del Frente de Juventudes, porque antes el alpinismo estaba reservado para clases económicamente muy fuertes, o el ambiente científico muy elevado, o aristocracia, que eran los exploradores y los que iban por las montañas. No, en el Frente de Juventudes, las barriadas, iban a los campamentos, y de los campamentos salían las montañas. No, yo creo que fue una escuela preciosa de valores, de dignidad, de nobleza. Por más que recuerdo a personajes que allí estuvieron, todos merecen mi respeto y mi admiración. A pesar de que ahora se pueda pensar lo contrario, la España nacional pronto, la España de Franco, apostó por la reconciliación nacional. Prácticamente a los 10 años de acabar la guerra, esa reconciliación empezó a ser realidad, y encontramos como gente que era abiertamente comunista, como Buero Vallejo o Alfonso Sastre, tenía acomodo en la España nacional y ganaban premios literarios de bastante importancia. No ocurría lo mismo, por ejemplo, en la Rusia de Stalin, donde Solzhenitsyn, por ejemplo, pues se pasó largas estancias en el Gulag hasta que prácticamente la presión internacional obligó a liberarlo. Buero Vallejo, miembro del Partido Comunista, en cuyas filas hizo la guerra, salió de la cárcel en 1946. En 1948 ganó el importantísimo premio Lope de Vega, con su obra Historia de una escalera, que fue inmediatamente representada. Al año siguiente, en 1949, ganó otro premio literario de importancia con su obra La palabra en la arena. Por su parte, el también comunista y activo militante Alfonso Sastre lograba enorme éxito de crítica y público con obras como Escuadra hacia la muerte, en 1953, o La mordaza, en 1954. Fernando Fernán Gómez, el popular actor, conoce también... Actores como Fernando Fernán Gómez, Paco Raval o Lola Flores se convirtieron en estrellas del cine español y de la canción en el mundo artístico y cultural de la España franquista. ¡Qué rico pelo tiene! ¡Ay, quién te lo peinará! Televisión Española comenzó su andadura el 28 de octubre de 1956. Aquellas primeras emisiones, realizadas desde un pequeño chalet en el Paseo de la Habana de Madrid, no alcanzaban un radio de 60 kilómetros para poco más de 300 aparatos. Pero en solo una década, Televisión Española llegaba a más de 3 millones de hogares. Cine, teatro, entretenimiento, información. A partir de 1964, tras la inauguración de los nuevos estudios de Prado del Rey y numerosos centros territoriales por toda España, el desarrollo de la televisión fue imparable. Aquella caja mágica conectó a millones de españoles entre sí y les proporcionó entretenimiento y una ventana al mundo. La imagen de las familias españolas alrededor del televisor se convirtió en algo habitual. Chanson numéro 1, Je suis avec toi, par Conchita Bautista. En el año 1961, Conchita Bautista fue elegida para representar a España por primera vez en el Festival de Eurovisión. España entraba en Europa. Estando contigo, 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 de pronto me siento feliz. Todos, absolutamente todos, una generación de españoles al completo quería construir una España nueva, en paz, de la que sus hijos y nietos pudieran sentirse orgullosos y prosperar. Son los años en que con dinero de los sindicatos verticales se construía el Nou Camp. Españoles de todo el territorio nacional se hacían del Barça cautivados por la forma de jugar de Ladislau Kubala, huido de la Hungría comunista. Eran los años del gol de Zarra en 1950 y de Marcelino en 1964 contra la selección soviética.
Yo quizá, pues por un poco por espíritu de contradicción, ya que todo el mundo era del Madrid o del Atleti, pues yo me hice del Barça. Es la llegada de Kubala al Barcelona la que le da una dimensión muy grande, porque es un auténtico fenómeno, y entonces se necesita un recinto más grande que el campo de los Corts, que era entonces el del Fútbol Club Barcelona, para acoger los eventos que convocaba aquel Barcelona, que terminó siendo el Barça de las 5 copas con Kubala y tal. Que el manejo de esos dineros por parte de las juntas del Fútbol Club Barcelona pues fue cuando menos dudoso, y acabó habiendo un notable pufo económico que hubiera abocado al Barça a la desaparición literalmente. Aquella desaparición la evitó bueno, por medio de una operación un tanto rocambolesca, entre otros Torcuato Fernández Miranda, que logró llevar al Consejo de Ministros pues en fin, una moción para que el Barcelona no desapareciera a base de que fuera financiado por la administración pública. Esa es la realidad, y aquella financiación lógicamente vino de parte de, si no recuerdo mal, el ministro de la Vivienda y de don Francisco Franco Bahamonde, que fue el que de su voluntad salvó al Fútbol Club Barcelona, porque de otra manera el Barça no hubiera sobrevivido, y lo salva en función de la significación que tiene ese entonces Barcelona Club de Fútbol, porque era uno de los grandes clubes de España, bueno, en ese momento ya a mediados de los 60, superado temporalmente por el Real Madrid, pero en aquel momento pues el segundo club de España y uno de los más grandes de Europa, claro, lógicamente, y es la voluntad de Franco la que salva al Fútbol Club Barcelona. El arzobispo-obispo de la diócesis, doctor Modrego Casaus, terminado el Te Deum, que en la festividad de la patrona de Barcelona, la Virgen de la Merced, se celebra en dicha basílica, se trasladó al estadio barcelonista para bendecir el campo y asistir a la entronización de la imagen de la Moreneta. Y llegan los relevos de los atletas. Su marcha por las calles y vías de la ciudad les aproxima al estadio. Es la aportación simbólica de toda una región al esfuerzo hecho en la construcción de la gran obra. El presidente del Club de Fútbol Barcelona, señor Miró Sans, alce a lo alto la bandera de España en señal de apertura del terreno de juego. Avanza Tejada por el lado izquierdo. Centra, remata Martínez y gol, gol. La emoción es indescriptible. Señoras y señores, acabamos de presenciar el primer tanto marcado por el Barcelona en su nuevo estadio. Son los años en que los grandes actores norteamericanos e ingleses venían a rodar España. Venerables padres, senadores de Roma, ¿sabéis ya lo que se os propone? ¿Va a llevarle ahí dentro, señor? Sí. Se nutrían de técnicos y profesionales españoles, además de extras reclutados entre los universitarios de la Complutense por el productor Samuel Bronston. La España de Franco de los años 50, 60 y 70 se construyó mediante un sistema impositivo de impuestos muy bajos, casi inexistentes, ¿no? No se pagaba IRPF ni prácticamente impuestos. Con esa España creó una España alegre y faldicorta, cada día más socialmente más justa, fiel a su origen de cristiano y occidental, que hizo que fuese un país, una nación verdaderamente agradable de vivir, y donde los españoles, yo creo que fuésemos un pueblo feliz y alegre con el tiempo que nos había tocado vivir, o sobre todo a la generación de nuestros padres, con el tiempo que le había tocado vivir. Yo me acuerdo muy bien, de que el presupuesto que yo manejé, el presupuesto del Estado, que yo manejé era de 500.000 millones de pesetas. Y el de la Seguridad Social era parecido, 500.000 millones de pesetas. Es decir, en total, 1 millón de millones de pesetas. Pero comparado con las cifras actuales, pues no entiendes nada, no se puede. Yo creo que entonces el Estado, que hizo muchas obras públicas, que hizo mucho desarrollo, no tenía tantas funciones como le han atribuido ahora. A pesar de la imagen, de que Franco se ocupaba de todo, pues no es verdad, eso no es verdad. Hay muchas funciones del Estado que se han asumido, pues, y desde luego, claro, el gasto autonómico, pues no había 17 parlamentos, no había 17 gobiernos, todo eso son gastos nuevos.
Y yo creo que es muy difícil de comparar, me parece muy difícil de comparar. Yo creo que entonces había conciencia de que se pagaba poco, es verdad, pero de que se administraba muy bien, se gastaba muy bien. Hombre, no hubo los casos de escándalo que hubo, fueron casos privados, ¿sí? En su mayoría. Yo no recuerdo, luego en mis tiempos no hubo ni un escándalo económico que fuera atribuible a ningún gobernante. Hubo escándalos de actividades privadas que abusaron de alguna protección. Pero claro, no era otra mentalidad. Y de verdad, la primera generación de gobernantes de Franco habían ganado la guerra y habían pasado muy malos ratos, muchos disgustos, y tenían muchos amigos muertos. Entonces el dinero público era sagrado. ¿Cómo se va a llevar a uno un duro de dinero público? Es que eso sería, vamos, de consejo de guerra a la sazón. Y luego crecimos en la mentalidad pues del servicio, de que ocupar un cargo público era muy bonito porque servías a los demás, no porque te llevaras un duro. Bueno, yo aquí estoy, aquí estoy. Son los años en que se crean las más importantes infraestructuras de la historia de España, financiadas por un Estado que apenas cobraba impuestos. La inversión pública está presente en todos los sectores de la industria, aportando la inversión del Estado al gran empuje de la economía privada. Astilleros, altos hornos y fábricas de todo tipo impulsan la economía nacional. El taller mecánico tiene 2 naves y más de 36.000 metros cuadrados de extensión. El taller de carrocería... El INI, el Instituto Nacional de Industria, se crea en 1941 por el Estado para desarrollar grandes proyectos industriales. Impulsó la fundación, en el año 1950, de la empresa de automóviles SEAT. Los SEAT 600 y los SEAT 1500 que salen de sus factorías comienzan pronto a ser parte del paisaje español. España se vertebra mediante un Estado centralizado cuyo centro radica en Madrid, en el que ciudades como Barcelona, Valencia, Sevilla o Bilbao compiten por ser las más ricas y modernas. Kilómetros de nuevas carreteras que se van llenando de coches, líneas de ferrocarril por las que circulan los nuevos trenes Talgo, inventados por el ingeniero español Goicoechea Oriol y que serán adquiridos en los Estados Unidos. Con motivo de la puesta en servicio del nuevo Talgo RD, dotado de camas entre Barcelona y París, un equipo de Nodo fue invitado por los directivos de Renfe a efectuar este agradable viaje de menos de 12 horas de duración y comprobar al mismo tiempo las muchas ventajas de este medio de transporte. Nuevos puertos, líneas marítimas que unen el territorio peninsular con las Islas Baleares y las Canarias. Iberia se convierte en la aerolínea de bandera, logrando ser una de las más prestigiosas y seguras del mundo. En 1946 realizó su primer vuelo transatlántico a Buenos Aires y ya en 1954 conectó Madrid con Nueva York. España pasa de ser una nación agrícola a una floreciente nación industrial. Unos años en que varias generaciones de españoles, en las que solo trabajaban los varones, eso sí, pluriempleados, se podían comprar sin muchos apuros su vivienda al tiempo que ganaban el premio de natalidad. Buenos días, familia. ¿Cómo come? Adquirir una vivienda a toda mi generación representaban aproximadamente entre 6 y 8 años de letras, que en general, nos las quitábamos al 4º y 5º año toda mi generación. En la actualidad, una joven pareja con 2 sueldos, con dificultad puede comprar una vivienda y a costa de firmar en muchos casos por 30 o 40 años.
el ser humano, el profesional, era muy importante en la empresa y era muy de querer, muy de apoyar, y eso daba un ambiente de seguridad en la juventud, porque sabías que dejabas el puesto de trabajo porque te había mirado mal un encargado o un jefe de planta, y que al día siguiente estabas colocado y por tanto eras libre, con mayúsculas, podías elegir, y eso daba una confianza que forjaba nuestra personalidad de más seguridad. Tú sitúas a mi hijo a la derecha, le oyes hablar y no tiene seguridad, y tiene casi 40 años. Sin embargo, nuestra generación aún nos seguimos manifestando con seguridades porque lo arrastramos de atrás. Yo la verdad es que tengo intención de salir fuera de España cuando termine la carrera, hacer el máster fuera o hacerlo aquí, pero después irme, porque creo que el panorama español actual, la verdad es que es muy difícil encontrar un trabajo ahora después de haber terminado la carrera. Lo complicado es conseguir dinero trabajando mucho, aunque sea mucho, pero que sea rápido. Eso es muy difícil aquí en España, para empezar a encontrar trabajo y para seguir que el trabajo sea lo suficientemente remunerado como para comprarte una casa. Este progreso, este cambio, se cimentó en una serie de cambios estructurales básicos cuyo legado convirtió a la España de Juan Carlos I en una nación próspera y referente para todos los países de su entorno. En los años 60, en efecto, es cuando se produce el gran desarrollo, el inicio del desarrollo industrial de España y de la economía. Eso se debe a que hay una unidad en el espíritu de todos los españoles de crear una España grande, una España a la que estaban todos prácticamente decididos a hacer, los que habían sido de un bando y de otro. Esto está clarísimo. Yo en las empresas que he dirigido he encontrado una colaboración absoluta de trabajadores. He tenido hasta 8.000 hombres a mis órdenes, ingenieros, técnicos, economistas, abogados. Había un espíritu de colaboración. Pero la labor de Franco a lo largo de su mandato, verdaderamente ya extraordinaria, es el haber creado el nuevo Estado con un acento en lo social muy marcado, una carga impositiva baja y además no a merced de cambios peligrosos para la inversión y el desarrollo empresarial, de una energía barata, fundamental para el desarrollo industrial, de una paz laboral y social debido a una justicia social aceptada y eficaz en España. Y todo eso con una administración reducida, con una administración austera, con una administración eficaz y una administración honesta. Y ese milagro español consiste en que España llega a ser el país que tiene más viviendas en propiedad. Podía usted haberse quedado abajo, así no se habría cansado. ¿Qué luz tiene? Vaya vistas. Tercero, derecha. Es un cuarto. Cocina, cuarto de aseo, living, comedor con su terraza, un dormitorio, otro dormitorio y otro dormitorio. Este es el mío. Bueno, sí. ¿Qué te parece? Estupendo. Me gusta. Porque el franquismo yo creo que ha dejado tres legados fundamentales. En lo económico, la industrialización, es decir, en fin, lo que se dice vulgarmente, que se pasa de la alpargata al 600. En lo social, la clase media. Este es un punto indiscutible, está en todos los tratadistas, ¿verdad? Y en lo político, la restauración de la monarquía. La restauración de la monarquía, pero además todo esto dentro de un proceso histórico que el propio Franco
establece, y esta es un hecho sorprendente. Son los años en que el nodo precedía a las películas en todas las sesiones de cine. Unos nodos en los que casi resultaba obligado ver a Franco inaugurando un pantano, lo que despertaba la sonrisa y el chiste de los asistentes. Hoy, esos pantanos que hacían sonreír al público son la sólida base del sistema de energía sostenible del que siguen disfrutando los españoles. Nacía una red eléctrica nacional que permitía que los paradores de turismo, los hoteles, restaurantes y las primeras discotecas de Torremolinos sembrasen la semilla que pocos años después convertirían a España en la primera potencia mundial en turismo. Pues muy extenso, muy complicado, sí, porque viene mucho extranjero aquí, siempre hay una gran densidad de... ¿Y dónde se gana más dinero, en los otros barrios o aquí? Aquí en Torremolinos. ¿A quién limpia usted más los zapatos, a los españoles o a los extranjeros? A los extranjeros. Aquellas suecas de los años 60 que inmortalizó el cine español eran la muestra más visible de la primera industria nacional durante el franquismo y durante los 40 años de gobierno de Juan Carlos I. El régimen de Franco era una rara mezcla, donde se mezclaba la intervención de carácter socialista, digamos, en una serie de cuestiones que afectaban a toda la sociedad, mientras que al mismo tiempo era extraordinariamente escrupuloso en el respeto de las libertades individuales de los ciudadanos. Y eso permitió que precisamente esa visión social se crease una de las instituciones de la que hoy los españoles muchas veces más nos quejamos, pero de la que en el fondo estamos más orgullosos, que es algo fundamental para nuestra calidad de vida, que es nuestra asistencia sanitaria, digamos, el nacimiento de la seguridad social. La seguridad social, un sistema sanitario nacional impulsado por el ministro falangista José Antonio Girón, haría que los españoles disfrutasen y sigan disfrutando en la actualidad de uno de los mejores sistemas de salud de todo el mundo. Y la creación de la seguridad social. No la creación, porque el seguro de vejez es ya anterior, siempre de conservadores. Esta es otra película que se ha contado mal a los chicos. Es decir, no hay ni un avance social en materia de seguridad social en España que no se deba a la derecha. La creación del seguro de vejez es de don Eduardo Dato y de aquellos señores, y la creación del seguro de enfermedad, hoy asistencia sanitaria, es de José Antonio Girón. Aquí en todo el mundo hoy, si hablas de Girón, vamos, antes de citar a Girón, un gobernante actual se puede morir del susto, pero la realidad es que la asistencia sanitaria en España se debe a José Antonio Girón, que con muchísimas dificultades implantó el seguro de enfermedad. Así se construyeron hospitales como el Hospital General Francisco Franco, hoy Gregorio Marañón, el emblemático Hospital de la Paz o la Residencia 1 de Octubre, que comenzó a funcionar ya desde 1973. Entre las aportaciones más importantes al tema sanitario del régimen de Franco siempre se cita el Hospital 1 de Octubre, que se le puso este nombre precisamente porque es la fecha en que Franco sube a la jefatura del Estado. Con la llegada de la democracia y de los socialistas se le cambió de nombre y el 1 de octubre se convirtió en 12 de octubre, Día de la Hispanidad. Pero sin lugar a dudas, digamos, esta aportación es una de las cosas más características, digamos, y más señeras del régimen de Franco. Esos grandes hospitales que todavía nos quedan y que son, bueno, emblemáticos de nuestro sistema sanitario. Y cuando murió Franco, y no después, estaban en funcionamiento la Residencia de la Paz, la Residencia 1 de Octubre, todas las ciudades sanitarias de España. Hombre, que digan ahora que ese es un invento actual, pues no es verdad.
Instituciones como la ONCE, la Organización Nacional de Ciegos de España, que fue creada en diciembre de 1938 en plena guerra civil por el ministro Serrano Suñer, siguen teniendo plena capacidad de actuación. Antes los ciegos pues vivían de la beneficencia. Entonces había pequeñas asociaciones por toda España, había 3 muy importantes que eran la Caridad, la Piedad y la Hispalense, que era la de Sevilla, que era la más grande. Hacían rifas y entonces los ciegos vendían las participaciones de las papeletas. Y en el año 38, el día de Santa Lucía, 13 de diciembre, el ministro Ramón Serrano Suñer reunificó todas estas asociaciones y fundó la Organización Nacional de Ciegos Españoles, autorizándoles a una venta de un cupón que iba a ser igual para todos, para toda España. A raíz de ahí, de los años 40 a los 60, pues los ciegos también empezaron a hacer otros trabajos en una fábrica que tenía la ONCE de caramelos, en la imprenta del cupón también la hicieron, fundaron la escuela de fisioterapia, la escuela de telefonía, un centro también de formación profesional donde aprendían pues mecanografía, taquigrafía, estenotipia, afinación de pianos, talleres también de artesanía, en los que también no solo trabajaban ciegos, sino también sordociegos, que antes se llamaban sordociegomudos, ahora son sordociegos. Yo siempre he estado muy orgullosa de mi trabajo y de donde trabajaba, porque se nos valoraba mucho nuestro trabajo, nuestro esfuerzo y también nuestra especialización. Los profesores que trabajamos en la ONCE estábamos en formación continua, porque siempre salía algo nuevo y entonces eso revertía en los alumnos para su beneficio. Entonces yo estoy súper satisfecha y orgullosa de haber trabajado en la ONCE, bueno, y sigo trabajando en la ONCE, y de que haya perdurado en el tiempo, porque ¿qué sería de nuestros niños si la ONCE no existiera en este momento? No me lo quiero ni plantear. Los españoles crecieron de talla, comenzaron a ir de vacaciones e incluso fueron de vacaciones al extranjero. Estudiaron mucho y lo que quisieron, ya que la universidad dejó de ser un coto de las clases privilegiadas. Surgió una generación nueva de españoles, educada y formada en una universidad libre y plural, en la que eran profesores Tierno Galván, Ramón Tamames, Díez del Corral, Fraga Iribarne, de cuyas aulas surgió la generación que habría de liderar a España a la muerte de Franco. Adolfo Suárez, Martín Villa, Felipe González, Alfonso Guerra. Mientras España prosperaba, en Europa se estaba fraguando una nueva guerra, la Guerra Fría, en la que Occidente, liderado por los Estados Unidos y la OTAN, combatía para impedir la expansión del comunismo soviético por el mundo. Un combate por la libertad que llegaría hasta 1989, momento en que con la caída del muro de Berlín se evidenció el fracaso de la dictadura del proletariado que habían intentado imponer los tanques soviéticos. La caída del muro de Berlín, la derrota del comunismo, no pudo ser vista por muchos de los españoles que en 2 guerras lucharon para impedir su victoria sobre el mundo libre. Una lucha en la que la España de los nacionales había estado en vanguardia desde 1936. Desde el punto de vista histórico todo es peculiar en el franquismo, pero quizá la máxima paradoja de esta época de la historia de España sea que en ella se produjo el máximo impulso modernizador de la sociedad española. Esta ha sido la herencia fundamental que la dictadura nos ha dejado. Cuando murió Franco no terminó una época. España siguió su camino avanzando por carreteras, vías de ferrocarril, aeropuertos, construidos a lo largo de 40 años por la generación anterior, para seguir otros 40 años más de progreso hasta llegar a la encrucijada actual, a los tiempos nuevos que se abren para todos los españoles al comienzo del siglo XXI.